bienvenidos a el episodio número 2 de nuestro casi podcast. Gracias por nada. Esto no es para reírse, un podcast sobre la comedia, sobre la vida, sobre las risas, el entretenimiento. Es un podcast para personas no famosas, porque los famosos nos dijeron que no, entonces vamos a hacerlo con personas no famosas, pero que les encanta la comedia, que les gusta lo divertido, que les gusta hablar sobre la vida y sobre muchas cosas más. Bueno, hoy tenemos una invitada súper especial. Te agradecemos mucho que compartas este espacio que en La Vecina pues estamos como apostándole a un nuevo formato. Yo dándomelas aquí de presentador y entrevistador. De host, de postcasters, creo que le dicen así. La verdad es que queríamos traer a alguien que tuviera experiencia, pero el presupuesto no nos dio, entonces me tocó ponerme a mí al frente de las cámaras. Los emprendimientos toca así. Entonces, bueno, no es una pérdida. Exacto. Todo es aprendizaje en esta vida. Sí. Bueno, Manu, entonces, estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de La Sabana. Yo Correcto. También estudié Comunicación Social y Periodismo. Eres profesora de Planeación Estratégica, ¿cierto? En NOCMA. Sí. Eres hoy en día la directora de Estrategia en MullenLowe Retail. Tremendo cargo. Sí. Tremendo cargo. Y lo dije en español. A mí me gusta decirlo en español porque nunca he podido con esos cargos con C, is, F, O, H, Uston, que uno dice, ¿qué putas es eso? Sí, obviamente, pues sí, mi inglés es tipo Al Pacino, cara cortada, say hello to my little friend, entonces pues uno no lo entiende, pero son unas letras y subes un escalón más y es otra letra, entonces me dicen, no, la directora de Planeación Estratégica, MullenLowe Retail. También me gusta en español. Sí, estamos de acuerdo en que los anglicismos son pura vanidad y nada más. Pero suena mejor. Es como cuando uno lee de pronto a veces uno hace, yo no sé si te ha pasado, le he escuchado a varios creativos que cuando van a leer como algo de un comercial o algo, le ponen o argentino o español y dicen, marica, se escucha el putas así. Y uno lo lee en colombiano, caleño y dice, no, ¿qué mierda es eso? Pasa lo mismo con esos cargos. Entrenadora de equipo de fútbol de la Fundación Niñas de Luz. Maravilloso. Sí, estuve unos meses ahí de voluntaria porque llegué por cosas de trabajo a conocer esa fundación y fui un día y me di cuenta de que eran unas niñas desde los 2, 3 años hasta los 17. Y en la mitad de la jornada llegaba como listo, hora del fútbol. Entonces, las que tenían de 11 para arriba, 12 para arriba, tenían un entrenador. Entonces venía el entrenador y les hacía ejercicios y había conos y había cancha y había balones. Y las que tenían de 2 a 10 se quedaban desparchadas, como queriendo ser parte del fútbol, pero no había un entrenador. Entonces yo le dije a la dueña de la fundación como, yo no sé de esto, yo nunca he entrenado un equipo, yo he entrenado con equipos. ¿Y te gusta el fútbol? ¿Te gusta el fútbol? Verlo y deportivamente, entonces pues tienes conocimiento. Exacto. Entonces me quedé ahí como unos 3 meses de entrenadora amateur de las párvulas, ultrapárvulas, que llegaban con uniforme, por supuesto, del equipo del papá o de la mamá, pero mi trabajo era que no pelearan o que no lloraran cuando les metían un gol. Entremos ya como en materia. Bueno, ¿cómo has estado? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo van estos tiempos en la publicidad? Van bien. Yo siento que la publicidad es como los equipos de fútbol. Uno sabe dónde se siente cómodo, sabe dónde nunca se iría, sabe a quién no le haría barra nunca. Y creo que si bien me veo joven, sí tengo o me siento con la autoridad de decir, estoy tranquila donde estoy. Le hago barra a este equipo, sé a dónde no me iría nunca a hacer barra, pero también que al final todos juegan fútbol, todos quieren lo mismo, todos son similares en algo. Entonces creo que estoy bien,
Sí, me ha tocado duro porque mi equipo se me desarticuló por completo en 2 semanas, Wow. 2 meses, pero para adelante. Claro. O sea, sí, muchas veces yo creo que la vida te pone... hoy estaba conversando con un amigo justamente y él tiene le ha apostado a un emprendimiento muy interesante. Él viene del área, digamos que un poco comercial, pero siempre desde marcas y como cliente, le llaman ustedes. Le ha apostado ahorita a un emprendimiento muy interesante, como unas apps sobre bienestar. Entonces, bienestar es meditación, hay terapeutas. Y entonces yo le estaba proponiendo un negocio y justamente le decía, no, es que es un problema. No, 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 no. Borra esa palabra, es una oportunidad. Esto no es un problema, es una oportunidad que vamos a resolver. Yo, me gusta eso. Entonces, muchas veces uno tiene que dejar ir a la gente, ¿no? A veces sí. Es parte de uno cree que hay que aferrarse y a veces una puerta se cierra, pero se abren otras mejores con los equipos. Exacto. Siempre. Y hay que dejar volar, creo yo. Es importante. Como uno como líder, ¿no? Sin duda. Y estar orgulloso de eso, ¿no? Como claro. Verlo también como un triunfo personal. Sí. A veces a uno le da como, no sé si te ha pasado, espero que esto no suene un poco egoísta, pero uno dice, esta huevona ya, todo lo que le enseñé y se va para la competencia, pero uno quita eso y uno dice, todo lo que uno enseñó, lo están haciendo, entonces el trabajo estuvo bien. Exactamente. Eso es importante. Tú eres religiosa, estamos en plena Semana Santa, estás disfrutando la Semana Santa, eres católica, apostólica, atea, ¿qué hay por allá adentro en la Semana Santa? Hoy me salió un post de clásicos de Semana Santa, no sé si lo viste. Dime cuál porque te tengo otro ahorita, dime cuál. Repetirse la pasión de Cristo. ¿Qué más? Emborracharse. Creo que soy más de esos clásicos populares que de los clásicos de feligreses. Sí, sí, igual. Estaba hoy pensando cuando pensaba en tu entrevista, cuando estaba pelado, o sea, hasta la universidad yo creo, me gustaba mucho la Semana Santa, no por el tema religioso, yo siento que a pesar de que estudié en un colegio religioso de jesuitas, siempre lo que me conectó con los jesuitas era la parte espiritual y de ayuda social, más que ir a la misa y todo eso. Y estaba pensando un poco en el tema y decía algo como, recuerdo que yo me clavaba en Semana Santa como ñoño a ver todas las películas de Jesús, o sea, era los 10 mandamientos, pero era un tema como cinematográfico. Me parecen, o sea, las historias son, cuando uno quita todo el tema como de el pecado, el yo no sé qué, como todo ese tema religioso, tú encuentras unos personajes impresionantes. O sea, la historia de Jesús es, justamente ahorita estoy tratando de escribir un artículo sobre eso y es un personaje tremendo, o sea, sufrido desde el comienzo por su familia, puede ser perfectamente una familia desplazada de la violencia aquí en Colombia y de pronto entra con sus ideas revolucionarias. A mí me gusta el Jesús que se enamora de María Magdalena, por ejemplo. Hay un texto muy corto que te lo voy a buscar, pero es como, sé más como Jesús. Sí. Toma vino con prostitutas, monta en barco con tus amigos, como lo más humano y lo más evidente que hizo Jesús, no los mitos, sino lo que ha contado la iglesia durante milenios, sino los hechos, es muy bonito. Ya sacaste un stand-up comedy, ya estuviste en presentaciones, así sea con amigos, cuéntanos un poquito de esa vida de la comedia, que es lo que nos gusta a nosotros. Sí, Gabriel García Márquez decía que si uno no puede pasar un día sin escribir o sin pensar en escribir, es escritor. De acuerdo. Yo creo que eso me aplica porque yo, desde que sé que existen los chistes, yo he querido contar chistes y perfeccionar mi habilidad para contar chistes. Entonces, cuando mi abuelo estaba vivo, que era, no sé, yo era chiquita, yo me iba todos los fines de semana, o sea, los sábados, a dormir en la casa de él, porque era el único que me dejaba ver Sábados Felices. Porque yo pensaba que era como, la referencia del humor, o sea, es el hito, ¿no? Ahí empezó, luego me llevó por primera vez a la Feria del Libro mi abuelo y me regaló un libro que se llama
Chistes elegantes, que por ahí lo tengo. Pero es un libro de una editorial marca Gato, con chistes pésimos, pero yo dije, me voy a formar, ¿sabes? Tenía 11 años, 12 años. Y era yo en el bus leyendo y aprendiéndome esos chistes. Chistes de todo tipo. Sí. ¿Qué le dijo el pato a una pata? Ajá, sí. Perdóname una pregunta. Decías que tu abuelo era el único que te dejaba ver Sábados Felices. ¿Por qué no te lo dejaban ver, por ejemplo, tus padres o por el tono de algunos chistes? No, era por que vamos a gastar la noche. ¿A qué mamera? ¿En serio? Pues, sí. No te creo. Porque es que Sábados Felices es un programa, pues es como el Renault 4. O sea, Sábados Felices es el programa colombiano. Eso, padres e hijos y no sé, de pronto café y son los programas de nuestra generación colombiana. Obvio. No, pensé que era un tema como de prohibición de, no, chistes o algo, aquí no, o algo. No, para nada, era como, ¿qué es ese hueso? ¿Me vas a quitar mi película? ¿No me vas a quitar mi serie? Vete a ver Sábados Felices donde tu abuelo. Luego me acuerdo que tuve como a los 12 como una fiebre por la imitación. Entonces, creo que había una campaña presidencial o la alcaldía y yo imitaba a los candidatos en el recreo. No me digas. Y mis amigas como, guau, guau, pero teníamos 12 años. ¿Recuerdas qué candidatos imitabas en ese momento? A Uribe, obvio. Ajá, candidatos presidenciales. Sí. O sea, esto era como la primera, presidencia de Uribe, tal vez. Sí, por ahí. Ajá. Porque fue 98, 2002. Sí, más o menos, ajá. 2002. O sea, que de pronto estaba que Horacio Serpa también, creo, por ahí. ¿Y los imitabas como imitándolo solamente o la imitación de burla, de que le buscas el chiste y la cosa, o era solo como la voz y... Pues era con chiste, pero con chiste de niña de 10 años. Ajá. No era como, wow, qué sharp, qué brillante, qué político. No, era moda, creo. ¿Y eso lo mantienes todavía? No me gusta mucho la imitación como la luciérnaga. Ok, ¿sabes? Ya entendemos, sí. Pasan los años y en bachillerato hay un espacio como académico en el que cada niña tiene que hacer un ensayo o una exposición o un proyecto para graduar. Sí. Yo parezco muy disciplinada, pero yo me aplico a lo que me gusta y a lo que no, lo dejo para el final. Obviamente eso lo dejé para el final por estar jugando fútbol o básquet o lo que fuera, y caigo en cuenta de que tengo que salir de eso y digo, listo, lo que más me hace sentir cómoda, lo que más puedo disfrutar voy a hacer un stand-up comedy. Y esa es la primera vez que yo me siento a escribir mis chistes, a escribir un sketch, paso a paso, y pensar como, acá va a haber pausas, acá va a haber chistes, acá va a haber reflexión, y lo escribo sobre mí, sobre mi vida en el colegio. Perfecto. Y esa es la primera. ¿Qué? ¿15, 16 años? 17. 17, estabas ya saliendo prácticamente de colegio. Ajá. ¿Esto lo tienes, estos escritos los guardaste o algo? Yo creo que están guardados en la biblioteca del colegio. Eso está grabado y está el escrito, como el Word, en la biblioteca del colegio. Hiciste toda una presentación y todo. Exacto, y se llenó el auditorio, o sea, todo bachillerato fue porque, pues, obviamente yo hice publicidad. Claro. Como, no sé qué tales, y fue mi abuelita, fue mi tía, fue mi mamá, lloraron, por supuesto que lloraron, pero fue una historia de cómo, y creo que hacia allá también esta conversación es una historia de cómo yo pasé como de ser la relegada, a la que le hacía bullying, la lenta, la que no se sabía amarrar los zapatos, a la personera del colegio. Como ese viaje como de aceptación y de vulnerabilidad y de violencias que termina en ese momento. Y empiezo a verme todos los DVDs de Jaime Garzón, todas las charlas en YouTube, en universidades. Veo que hace imitación, veo que tiene varios personajes, todo. Y yo digo,
yo quiero ser como este man. Okay. A mí me interesa este referente más allá de Estados Felices. Y veo que salen medios y que presentan noticieros y todo, y yo digo, listo, voy a estudiar comunicación social porque quiero ser como Jaime Garzón, hasta que me doy cuenta de que Jaime estudió fue Derecho en la Nacional. Sí. Ajá. Pero pues la razón por la que terminó en comunicación es por Jaime Garzón. Claro. Pensando que de pronto la televisión o la radio podría llegar a ser lo mío, pero terminó como en la prensa, en lo escrito. Sí. Que no es tan distante de hacer un stand-up, porque al final todo stand-up, que pues no todo, pero la gran mayoría son sketches, son practicados y uno se tiene que saber hasta la última. y son escritos. Yo la verdad, yo sé que hay un tema de improvisación en la comedia, pero los grandes maestros y los grandes comediantes son escritores, o sea, leen. Tú ves, pues me imagino que has escuchado el método de Seinfeld. El método Seinfeld, él lo contaba y él decía, yo tengo una libreta, todo el día escribo y vuelvo y leo, edito, digo, esto es una porquería, voy a meter esto, tal vez. Que cuando lo cuentas hay un tema de improvisación, claro, pero tienes que tener una temática, tienes que tener un gancho para entrarle al chiste. Tienes que tener pausas, ver cómo la gente no me reacciona a esto, inmediatamente cambiar. No, este no es un público para meter este tipo de temas. Voy a mandarlo por acá. Uy, se rieron. También es un tema, pero hay una preparación. Yo creo en eso. Yo creo en eso completamente. Sin duda. Y digamos, o sea, creo que sobre todo en TikTok, Instagram, estoy viendo muchos improvisadores a tal nivel que involucran muchísimo al público. Y depender del público, como que ya te dejan un estado de esto va a donde el público lo lleve. Sí. Pero también estoy viendo personajes como Hannah Gatsby, que ya lleva 3 o 4 presentaciones en Netflix. Sí. Y es una historia tan bien armada que tú te ríes, pero al final te ha conducido por una narrativa que tú dices, ¿por qué mierdas me reí si esto me está haciendo llorar o me está enseñando esto? O es una revelación. Y creo que eso es solamente el resultado de lo que tú estás diciendo. Un cuidado de cada palabra, cada pausa, cada adjetivo, hasta que sí, resulta en risas, pero también en un resultado emocional de la audiencia. Sí, yo también creo, aquí lo tenía incluso entre las preguntas, me voy a adelantar un poquito y era... a mí me encanta la comedia, pero me fascina, o sea, me pasa algo curioso y es que como guionista y como productor, digamos que me gusta mucho el drama y tengo unos proyectos de unos personajes que cuando llego y los presento en las ferias de televisión y con productores o productoras que me conocen, se quedan como, ¿estás bien? Y yo, sí, ¿por qué? Marica, ¿qué es esto tan denso, huevón? O sea, estás en crisis. Y yo, no, marica, ¿qué pasa? Pues es una vieja que le pasa, huevón, ¿dónde está la comedia? Y entonces uno es como, marica, traje esto que es dramático. Me dice, ¿qué tenés de comedia? No, pues, huevón, entonces esta vieja hace esto y el man, me encanta. Y yo, mis dramas, entonces son como apuestas a veces de uno, pero a lo que iba era un poco como que yo soy un convencido que la comedia por sí sola no tiene sustancia. La comedia se alimenta, la semilla viene de la tragedia del ser humano. Lo que pasa es que la convertimos en una risa para poderla ver y poderlos ver reflejados en ella. Yo creo que cuando tú muestras la tragedia como tan de frente y no permites que tú te rías de lo que te pasa, quitas la esperanza. Eso es lo que me gusta a mí del género, en todo sentido, en lo literario, en los sketch, en los stand-up, en las series. Me gusta eso, es como que al final uno pueda brindar un poquito de esperanza al ser humano desde lo trágico que le está pasando. No es burlarse porque hay un tema que sobrepasa, que a mí me molesta. En estos días estábamos en una discusión con colegas que nos encanta la comedia y hablábamos un poco de esos formatos. Ahorita no voy a nombrarlo para evitar que nos demanden. ¿De qué me vas a hablar? Sí, exacto.
Y yo decía, yo lo he visto y me encanta y sé que hay mucha gente apostándole a eso. Hay unas cosas que me río y yo decía, no sé si yo me ría cuando yo esté sentado ahí y sea mi hermana la que violaron y dejaron tirada en un rincón de un barranco y todos aquí, hay 80 personas riéndose de eso. Dije, no, yo creo que hay un límite. Sí, yo he visto eso y el argumento en el que ellos se paran es que si nosotros no nos riéramos de esto, la gente no se enteraría de que de que esto está ocurriendo. Pero para mí creo que hay formas más responsables de, listo, si quieres utilizar tu plataforma para generar una conciencia o para informar, puede ser disclaimers, puedes darle la voz a alguien que sí sepa como con conciencia y con responsabilidad lo que está pasando, pero ya hacerlo objeto y sujeto del chiste me parece que es facturar a costa del dolor de los otros. La comedia que a mí me gusta y la comedia a la que le doy sustancia es la que parte de la vulnerabilidad, es la que parte de la tragedia, pero propia, de esto es lo que yo viví, no reírme de los demás, que eso es el punch up y el punch down, ¿no? Que es yo voy a pelear hacia arriba, yo me voy a reír, no es lo mismo un negro riéndose de un blanco que un blanco riéndose de un negro. Totalmente, de acuerdo. Porque la comedia no está sola en el mundo, en la cultura, en el contexto, en la discriminación, y creo que tiene un rol, sea Jaime Garzón o sea Sábados Felices, siempre va a tener un rol político, siempre la risa va a tener un rol político, siempre lo que digamos es político, y obviar eso o hacerle la tangente a eso me parece irresponsable como generadores de cultura y generadores de contenido. Sí, yo creo que es un género que permea completamente la cultura de los países. Es decir, somos una cultura violenta, somos una cultura creada sobre la base de la sangre, y aparte de eso, como, es que no es reírnos. Yo voy un poquito más con la palabra, no sé si estás de acuerdo o no, es interesante de todas maneras la controversia, pero la comedia es como reírnos de nuestras tragedias, pero cuando pasas a burlarte de la tragedia, y sobre todo la tragedia bañada en sangre, a mí me cuesta un poquito. Es válida porque si hay una gran masa que la acepta y se ríe, dice, dale, es válida. Entonces, pero hasta que no pases por ahí, es un tema, es como la muerte. Sí, este murió el papá, la mamá, el hermano, el esposo. Y dices, dale, sí, hasta que no pases por ahí, de pronto no vas a sentir que es un taco aquí que se te clava aquí y la vida se te paraliza, y es un tema muy complejo. ¿Sobre qué estás escribiendo ahorita desde la comedia? Digamos que por eso mismo que estábamos hablando tú y yo de la línea entre reírse y burlarse, creo que eso también se vive en el tipo de escenarios que están o que existen para que uno pueda probar los chistes. Sí. Estos escenarios de micrófono abierto que se llaman tomatina, o te van a bajar abuchado, pues es exactamente igual, o sea, esa es la gente que se ríe de los chistes violentos. Sí, de acuerdo. Es uno tal para cual. Pero en esa misma búsqueda encontré un micrófono abierto al que no voy hace mucho, o sea, no es que esté escribiendo ahora, pero se llama Mujeres No Graciosas. Del putas el nombre. Sí. Entonces, un micrófono abierto para, si quieres ir a contar chistes, cuenta chistes, si quieres ir a cantar una canción, canta una canción. Si eres un hombre y estás deconstruido y vas como tranqui, eres bienvenido, pero es un espacio decididamente femenino. Okay. Entonces dije, listo, acá me atrevo. Y cómo funciona es que el espacio te bota un tema. Como la siguiente reunión vamos a hablar de Trágame Tierra. Okay. Entonces, todos esos momentos en los que hemos querido que la tierra nos trague. Sí. Entonces yo lo hacía, lo que hago cuando voy es, listo, alrededor de esto voy a escribir un sketch que esté alineado con el tema, pero que yo sepa que me permite probar chistes. Súper interesante. Esto es como un bar, un restaurante, ¿es en Bogotá? Lo hacen en un bar que se llama... ¿O es un encuentro como de mujeres? Te voy a invitar. Ok. Sí.
¿Y esto es que mensual, cada semana? ¿Cómo es el tema? Está súper interesante. Hacen uno mensual. Ok. Y tú tienes como que escribirte y decir, oye, me voy a presentar tal cosa. No, tú no dices que vas a pasar porque eso es como la que se va lanzando al agua. Es como un karaoke, estás allá y vas saliendo, punto. Voy yo, sí. Listo, ok, del putas. Y mucha gente termina subiéndose sin preparar nada. Ok. Porque es también un espacio muy catártico. Claro. Yo siento que tengo que sacar esto. Claro. Yo siento que... Y tienes que hablarlo y ya. Hay intervenciones de 5 segundos y hay intervenciones de 15 minutos. Ok. Entonces tú lo único que haces es reservar un cupo porque cada vez son más famosas. O sea, antes iba el que quería, ahora sí tiene un quórum límite. Sí. Y lo hacen en una cervecería en Teusaquillo que se llama Diosa Cervecería. Ok. Que es al lado de Matorral, una librería. No sé si has ido a Matorral. No he ido, pero sé cuál es. Ajá. Ahí, es ahí. Entonces tú reservas el cupo y ni siquiera hay una lista, sino que yo voy y voy mirando a ver cuándo me subo, porque ya yo sí voy con mi vaina ensayada. Sí. Entonces me acuerdo que hice un chiste alrededor de que había 2 personas dándose un beso, entonces yo les dije, hey, pero si van a ser heterosexuales, en privado, por favor. Son cosas que uno tiene que, pues, es difícil claro, estar pendiente. No todo el mundo tiene la chispa para agarrarlo de una, exacto. Y además, pues ese chiste no sirve en un espacio deconstruido, claro, ¿sabes? Claro. ¿Y te acuerdas como de la temática que tenías en del último que hiciste o fue como más general de lo que te había pasado en los meses anteriores? O... Siempre tiene que ser específico, que case con la temática de ese mes. Pero no me acuerdo porque trato siempre como de meterla gratuitamente, como... Sí. Y por eso trágame tierra. Y por eso, amiga, date cuenta. Para no tratar como de, pues no renunciar a lo que yo quiero decir. No renunciar a los chistes que yo voy anotando. Que cuando iba más juiciosamente, sí hacía lo que tú dices de cargar una libreta y se me ocurrió un chiste. Claro. O vi algo que puede volverse un chiste, claro. Sí lo anotaba. ¿Cuál es tu mayor inspiración para aterrizar como tus sketches, como la vida diaria, tu vida en pareja, o de qué te gusta reírte, o de pronto no? Este mes, pucha, el país vuelto mierda por X cosa, ¿vas a centrarme en eso? ¿O simplemente te va llegando la inspiración? ¿Cómo manejas eso? Yo creo que en la observación, como en darme cuenta de cosas que no son evidentes para la mayoría, que creo que eso también pues tiene mucho que ver con mi trabajo. Pues trabajar en estrategia es darse cuenta de lo que no se da cuenta el rival. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, no sé, le estaba contando a Gaby, mi novia, en estos días que estaba en el semáforo de la 85,15 y vi un viejito personaje, pero tenía una camiseta que decía I love Paipa. Y yo dije, no, o sea, demasiado hermoso. Sí. Como la referencia a I Love New York, claro. Porque era la misma tipografía, el mismo corazón, blanca con negro y rojo, pero I Love Paipa. Tremendo. Creo que está en la cotidianidad. De acuerdo, me encanta eso. Y siempre en lo absurdo, en las contraposiciones o en las contradicciones que vemos en la realidad, que son chistosas solamente cuando uno las cuenta, cuando uno hace énfasis en los dos frentes o en los dos niveles. Sí. Y llega a una contradicción como, ¿sí ve? Ahorita no se me ocurre alguna, pero sí, es en la observación y en la vida de todo el mundo. De acuerdo. Bueno, ¿tú crees que la comedia tiene discriminación como en el fútbol? O sea, que digamos que yo siento que es un género desde todo punto de vista, o sea, que de pronto en el cine y la televisión es un poquito más complejo, pero desde el punto de vista de stand-up comedy y todo eso, hoy en día las mujeres tienen unos niveles, o sea, ya tienen puerta abierta en Netflix en todos lados, es decir, no es un tema, es que eres mujer, no te vamos a parar bolas, no, muéstrame súper chistosa, nos encanta, enganchaste a todo un teatro, vas. ¿Crees que hay discriminación? Pues
Pues yo creo que, ¿O no? Me hace mucho pensar en si tú quieres ser una mujer que entre en la movida de el humor que hace reír porque se burla de otros, sí. Puede que te cueste más. Okay. ¿Sí? Y me hace pensar en referencias que, como tú dices, no vamos a dar nombres propios, pero es más como fácil por ser hombres que les acepten eso. Puede ser, ¿sabes? Sí, y también que esas mujeres me he dado cuenta cuando les paro bolas que siempre terminan cayendo en chistes de sexo, en chistes como misóginos, mujeres mismas cayendo en los lugares comunes que son aceptados en ese tipo de conversaciones. Que en ese sentido, cuando yo hice también un curso de improvisación intensivo y nos decían, si ustedes se quedan sin nada en la cabeza y llegan a decir popó, o dicen pene, o dicen mierda, es porque el cerebro lo primero que piensa es eso. Claro. Lo que es lo más putrefacto es lo más fácil que tiene el cerebro para decir. Claro. Entonces por eso me parece una comedia fácil, como poco elaborada, como... Sí. Pero sí creo que hoy, gracias al despertar y al woke y a la diversidad, creo que estas productoras como Netflix se están dando cuenta de que hay público para todo. Para todo, de acuerdo. Esta referente que yo te estaba dando de Hannah Gadsby, sí, es una mujer lesbiana de Nueva Zelanda, sí, que no se ve como el estereotipo de mujer, y llena el teatro que le pongas. Y está siempre en los recomendados de Netflix. Y el último que hizo fue, listo, yo ya sé que tengo una plataforma, que ustedes me siguen, que ustedes me ven. Ahora le voy a dar mi micrófono y mi tiempo a 5 comediantes diversos que no tienen la visibilidad que yo tengo. Y cada uno hace un sketch de 5 minutos. Del putas. Dentro de su show. Exacto. Entonces ella va haciendo como los intermedios entre uno y otro, da el principio, da el final, pero es una comedia que habla de la vulnerabilidad, de la diversidad, de cómo es la vida de una persona diversa en un mundo heteropatriarcal, y eso vende. Y desde que venda, pues sí, creo que es más fácil hacerle contrapeso a la discriminación hoy. Vi una cosa que me gustó muchísimo de una presentación que hiciste, donde arrancabas hablando del fútbol. Y decías una frase que me impactó, me pregunté sobre eso, porque haces como un análisis entre el fútbol y la vida y la creatividad. Y dices algo como más o menos, creo yo que lo tomé así. Decías que habías marcado pocos goles en tu vida, y tienes una foto y dices como este es de los pocos goles que marqué en la vida. Me acuerdo. Te hago una pregunta que son 2 al final. ¿Cuál es el mejor gol que has marcado en tu vida o todavía no lo has marcado? Me sé la respuesta de Cristiano Ronaldo para esta pregunta. Sí. Él diría, el más importante es el que no he marcado todavía. Qué putas, me encanta. Pero en mi caso, yo creo que si es futbolístico netamente, el gol que le marqué a 11 estando en 10º en el intercursos del colegio. ¿Y si fuera de la vida? Yo creo que ahí voy a punta de marcarlo, pero creo que es todavía no haber renunciado a hacer comedia. Que creo que no es un gol de penal, ajá, no es un gol de un momento a otro, sí, sino que es un gol que se va cocinando, y que puede ser en un momento, en un escenario, como tú dices, o con una serie de hacer reír a los otros sin burlarse, sí, pero creo que es para mí, en el trabajo que tengo, cuando hablo en público, cuando estoy en una reunión, tener la chispa para romper el hielo, para hacer reír al cliente más hijo de puta, sí, o para hacer reír al jefe más histérico, creo que esos son demostraciones de que todavía puedo llegar a marcar ese gol. Ese gol. Si no estuvieras en publicidad ahorita, ¿dónde estarías?
En El Espectador, algo así, en Cambio, escribiendo. Periodista pura. En Pulimetro, sí, así comiendo mierda, o sea, turnos de 3 a 3. Me encanta. Mis primeras prácticas, bueno, todo el tiempo fue escritura, yo estudié en periodismo y todo el tiempo era escritura. Y todas mis prácticas las hice en El Espectador, en El Tiempo, y recién me gradué. Un profesor me llamó y me dijo, Guido, venga, que yo creo que lo voy a ubicar en El País de Cali. Y fui y me entrevistó uno de los Lloreda. Me trató como un culo. Entonces no era un culicagado, tenía 21 años, recién estaba apenas graduando, iba a cumplir 22. Y el man me dijo, oye, es que tengo un puesto, es que te han recomendado mucho, escribes muy bien y tengo un puesto como redactor. Vas a trabajar de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Y yo, de domingo a domingo. Y yo acabo de salir del Espectador, de hacer como 6 meses como un reemplazo de una periodista que ha quedado en embarazo. Y me pagaba muy bien en esa época, te estoy hablando del 97, 98. El Espectador me pagaban como 800,000 pesos, esto era pastas, o sea, los Rodríguez y uno, o sea, esto era una cosa salvaje. Y este man me ofreció como, no sé, 100,000 pesos, una cosa. Yo le dije, no, ven, pero pues es que el sueldo del periodista, aquí nadie empieza por arriba, todos empiezan comiendo mierda. 3 días después o una semana después, dije, yo realmente quiero ser guionista, me voy para Bogotá. Empaqué maletas y me vine. Bueno, es otra historia que la hablaremos luego. Si hoy te visitara la muerte y te dijera que le contaras un chiste para perdonarte y dejarte seguir viviendo, ¿qué chiste le echarías? Le echaría uno sobre la muerte. Échalo, ¿cuál? Dice que está una familia en una notaría, ¿no? Sí. Está en una familia en notaría, está la esposa, está la ex esposa, está la abuela, está la mamá del muerto, ¿sí? Están los hijos, están los primos segundos, y el notario abre el sobre y dice, bueno, vamos a leer los últimos deseos y la voluntad de Ernesto. Resulta que había el amigo de uno de los primos que lo había acompañado, entonces estaba ahí como de colado y estaba a punto de leer el testamento. Y empieza, a mi hija Claudia le dejo las bodegas del centro, a mi exmujer Marcela le dejo las tiendas de San Victorino, a mi mujer que tanto quise, María, le dejo los locales de la 85. A mis hijos, Pedro y Juan, les dejo los arriendos de la zona franca. Y el colado le dice al amigo como, oiga, su papá sí tenía plata, ¿no? Y le dice, no, era mensajero. Está bueno. No sé si a la muerte le gusta, pero está bueno, me gusta.